Advertencia: el siguiente episodio está destinado solamente para adultos. Incluye temáticas y declaraciones sensibles. Se recomienda discreción. La espiritualidad nace en nuestro interior. Hoy, junto a Humberto Sabatini, dejamos nuestro ego de lado y viajamos a lo profundo del alma para recordar quiénes somos. Soy Oriana Sabatini y hoy toco la puerta de mi casa espiritual. Bienvenidos a dónde vamos cuando soñamos. Apretá el botón de seguir para enterarte sobre los nuevos episodios. Bueno, este es un capítulo muy especial para mí porque la gente no lo sabe. Yo te digo tío porque para mí sos mi tío. Pero Es que soy tu tío. sos mi Sí, tío. sí, que soy tu tío. Sos Sí. mi tío, Sí. sos primo de mi padre y da la casualidad que en un momento de tu vida decidiste enfocarte en algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y siento que eso generó como una conexión muy especial Sí. entre nosotros. Quería empezar por preguntarte ¿cómo una persona se inicia en la espiritualidad? O sea, Sí, perfecto. La buena noticia con respecto a la espiritualidad es que nosotros espíritu ya tenemos. claro. Entonces, iniciarte en la espiritualidad es recuperar algo que tenemos. No es ir a buscar algo que no tenemos. Claro. Digo, esto es fundamental porque generalmente las teorías o las prácticas siempre parten de una falta, ¿no? Te Total. falta y tenés que ir a buscar. Te falta y tenés que ir a buscar. Eso no entra en el mundo de la espiritualidad. Es decir, si el camino de la espiritualidad parte de la falta, no es un camino espiritual. Claro. Entonces, la buena noticia es que nosotros espíritu tenemos, si no, no podemos estar vivos. Claro. Entonces, en realidad, es un llamado, nuestro espíritu siempre nos está llamando. Lo que pasa que nos encandila la realidad en que vivimos, nos aliena la realidad en que vivimos y nos vamos ahí y nos empezamos a olvidar de que hay algo en nosotros que es nuestro espíritu. Entonces, el camino espiritual es un camino de regreso. Como regreso a casa, Exactamente, ¿no? es regresar a casa. Es un Literal. regreso al hogar. ¿Vos cómo iniciaste en este camino? Porque yo me acuerdo que te veía de chiquita y era como, nada, ¿viste? Un tío que no sé ni a qué te dedicabas en ese momento cuando yo era Claro. chiquita, pero, ¿viste? Sí. Las personas es como que, o por ahí tienen este tabú de que toda la vida tenés este llamado como a la Claro. espiritualidad, o que de repente sos una persona que pensó que iba a tener una vida tradicional, entre comillas, y de repente no, o sea, se transformó en otra cosa. O sea, ¿cómo empezó para vos esto? Para mí empezó, hay un poco de las dos cosas que dijiste, ¿no? Es decir, yo de niño me sentía bastante raro, Claro. porque lo que veía o lo que sentía, cuando yo preguntaba no correspondía, ¿no? Entonces, por suerte no resistí. Claro. Resistí. Y bueno, y leía cosas que en realidad, digamos, que tal vez mis amigos no leían. Y me pasó, es decir, mi primer contacto así fuerte con la espiritualidad fue en Perú. Claro. Yo voy al Perú con un grupo de personas a Machu Picchu y quien nos guiaba, que era un poco el guía, no era un viaje tan turístico, era un viaje para ir a Machu Picchu y conocer los lugares, digamos. Nos pone un chamán. Ah, ok. Un gran chamán, don Carlos Iruri, ¿sí? Okay. Y fueron 15 días y yo me le pegué. Fue una sensación inercia. de inercia, así, muy fuerte, y yo me pegué a él. De hecho, los compañeros se iban a excursiones y yo me quedaba con él. Los 15 días me quedé con él. Mira. Y este hombre tuvo una generosidad infinita conmigo, por suerte, y nos íbamos los dos a lugares. Y bueno, y él ahí me mostró y me hizo ver qué cerca que estaba el espíritu. Claro. A pesar de lo que uno cree, ¿no? Que puede estar lejos. Me lo acercó. Mira. Me lo acercó. Y bueno, y ahí me quedó, digamos, se encendió esa llama, que ya estaba, se encendió más. Por cuestiones de la vida, al otro año me invitan a ir al Perú, a un congreso, voy, ahí conozco a otros chamanes y ahí empezó. ¿Cómo se conoce Es decir, igual a un chamán? Y tiene que venir a vos. Claro, porque uno piensa que están como medio escondidos entre la sociedad. Sí, y es un poco así. Es un poco así. Sí, es un poco así, sí. Es decir, la espiritualidad vos la podés vivir en cualquier área de la vida. En mí, vos me preguntás a mí, en mí fue a través del chamanismo.
Claro. Digo, a otra persona puede ser por otro lado, digamos, ¿no? ¿Qué es el chamanismo exactamente? Y el chamanismo es una práctica, es una práctica ancestral que todos los pueblos originarios han tenido, ¿sí? Porque necesitaban un médico, necesitaban a alguien que organice, necesitaban a alguien que... Y bueno, esa era la función del chamán, digamos, ¿no? El chamán es un poco el que mantiene sana la comunidad, mantiene en armonía la comunidad. Después hay chamanes que se especializan en distintas cosas, pero en realidad el chamán es aquel que tiene la responsabilidad de su comunidad y la tiene que tratar de mantener en armonía. Ok, ¿y eso lo hace mediante diferentes prácticas? Sí, claro. Okay. Y prácticas que generalmente se heredan, le pasó su chamán, ¿sí? Y vos después las aplicás a la comunidad, digamos, ¿no? Claro, porque un poco el mundo de la espiritualidad siento que... A ver, no quiero ser prejuiciosa, pero para llegar de manera orgánica y no ir a un lugar donde te cobran, no sé, 8.000 pesos la consulta, ¿entendés? Como es un poco de palabra en palabra, ¿no? Es como, bueno, no, porque mi tío conoce a tal, que conoce al otro. Porque también hay un poco mucho, siento en este universo de la espiritualidad como esto, gente que quizás no está tan conectada al espíritu. No. Está por ahí más conectada al mundo en el que vivimos hoy. ¿Cómo haces para darte cuenta cuando es genuino y cuando no? Y bueno, no, tu pregunta, digamos, es la pregunta del millón, ¿no? Porque cuesta darse cuenta. Porque uno no puede creer que alguien, en nombre del espíritu, se abuse, digamos, de las personas, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que alguien, en nombre de algo tan sagrado como el espíritu, usa eso para su ego, digamos, para su beneficio personal. Digo, es una canallada, ¿no? Pero bueno, hay también, ¿no? En todo, es decir, todo se mercantiliza y bueno, y hay una necesidad de espiritualidad a la cual yo veo con muy buenos ojos. Yo me alegro que haya una gran necesidad de retornar, ¿no? Porque mi hipótesis es que las panaceas modernas fracasaron. Es decir, en algún momento se creyó que la panacea es un concepto griego que era, ellos querían encontrar un remedio que cure todo. Ambicioso. Es ambicioso, ¿sí? Los griegos estaban re locos, ¿no? En buen sentido, ¿no? Y panacea tiene un poco que ver con eso, ¿no? Entonces, se creyó, por ejemplo, que la medicina lo iba a curar todo. ¿La medicina tradicional? La medicina tradicional. Claro. Fracasó. Sí. Cura, pero no todo. Claro. La psicología va a curarlo todo. No. La psiquiatría va a curarlo todo. No. Y si seguís contando, en realidad... No hay nada que cure todo. No hay nada que lo cure todo. Entonces yo creo que ante la aparición de estos fracasos, la gente dice, bueno, ¿y entonces a dónde hay que ir? A ningún lado. Claro. Tenés que volver. Eso me encanta. Ese es el punto. Eso me encanta, porque nos han enseñado tanto que la vida es esto, es una carrera, que tenés que llegar a, andás a ver dónde mierda, ¿entendés? A ningún lado, hay que volver. Bueno, entonces para detectar, vos decís, bueno, voy a hacer un taller, voy a hacer lo que sea. Digo, si la persona que lo conduce te empieza a guiar para ese lado, hay que ir a buscar algo, ¿no? El espíritu lo tengo yo, vengan a mí, salí corriendo. Bueno. Salí corriendo, digamos, ¿no? Eso es una, digamos, ¿no? Sí. Es decir, ahora, si la persona que lo conduce simplemente es un medio entre el gran espíritu y tu espíritu, porque alguien tiene que hacer esa función. Claro. Entonces sí, ahí me quedo. Bueno, vos dijiste algo muy interesante recién, que es una pregunta que yo tengo. A mí me pasó, yo te he contado que he ido a retiros en Córdoba. Sí. Y me acuerdo que hacía siempre este chiste con mis amigas de, ay, jajaja, nos vamos a matar chanchitos y a tomar su sangre, ¿viste? Como porque está ese mito de, te vas a un retiro espiritual, te estás yendo, te estás metiendo en una secta. Y te digo, a ver, fue justo particular uno donde yo fui, que me pude dar cuenta al segundo que había algo medio raro, ¿viste? Como una cuestión ahí de poder, pero... Claro, cuando se habla de la espiritualidad y todos estos temas, que es un lugar re vulnerable, las personas están ahí, vulnerables, como expuestas, ¿entendés? Sí, claro.
Y se genera como esta jerarquía de el maestro que tiene toda la información y como, entre comillas, el poder, como es re difícil un poco que a veces no caer en Y sí, esos claro. lugares. ¿Te pasó a vos alguna vez como no sé, arrancar en esto y por inexperiencia o falta de conocimiento, de Claro. repente terminar en lugares donde decís, Sí, no, en realidad por suerte no me pasó. ok, No me pasó. Digo, es decir, para la espiritualidad hay que tener una mirada muy crítica. mm, Es decir, una vez que uno pasa la crítica, entonces te abrís. claro, Pero no hay que abrirse así porque sí y mandarse. No, primero hay que tener una mirada crítica. Entonces, yo eso nunca lo perdí. Y por suerte nunca tuve así ningún... Pero sí conozco un montón de gente que ha tenido problemas gravísimos. claro, ¿Sí? Entonces, te entiendo lo que me estás preguntando, porque el problema es que el que está conduciendo, las personas van y le tienen que dar el poder, claro, porque si no, no funciona. claro, Ahora, si vos recibís el poder que te dan la autoridad, te dan el poder, porque se supone que vos sabés, tenés más experiencia, lo que sea. Esa persona lo que tiene que hacer, ese poder, es devolverlo. claro, Es decir, es subirle la vibración y devolverlo. claro. Bueno, generalmente te lo quedás. ¿Por qué? Y porque el poder es muy redituable, ¿no? Mm, Bueno, justamente en el camino espiritual, el poder no entra. claro, No entra. Si hay poder, no. No. El espíritu, es decir, el espíritu tiene algunas condiciones. Una de ellas es el no ejercicio del poder. sí, Salvo que vos lo tomes y lo devuelvas, ¿sí? Pero en realidad, es decir, la persona tiene que realmente ser un medio entre el gran espíritu y el tuyo, para que vos te puedas unir a tu espíritu. claro, El problema es que nuestro espíritu, tiene 3 o 4 características que son claves. Una de ellas es que nuestro espíritu es impersonal, ¿qué significa es absolutamente impersonal. Es decir, no tiene en cuenta tu persona. eso? Ujú, El espíritu, la función que cumple es guiarnos. ¿Para qué Claro. está el espíritu? Para guiarnos en esta vida. Y te guía por caminos que no tienen que ver con lo que vos querés, con lo que a vos te parece. Claro, sí, Te puede guiar por lados que no... Vos creías que era por acá y es por otro lado, ¿sí? Bien. Te aleja del poder, te aleja de la importancia personal, te aleja de la vanidad, te aleja del narcisismo, te aleja de todos esos lugares. Porque esos lugares van en contra del espíritu. claro, Entonces, el espíritu lo que hace es restarte como persona. Vos, para acceder a lo espiritual, tenés que dejar de ser. Es decir, no hay que sumar. El camino espiritual es un camino de resta. mm, Entonces, cualquier experiencia que uno tenga espiritual tiene que ser una experiencia de resta, de sacar. sí, ¿Sí? Entonces, el yo no quiere. No, dice, no, yo me quiero quedar con esto. ¿No? Claro. Le cuesta soltar. Entonces, Sí. todos quieren ser espirituales. Ahora, cuando hay que empezar a soltar, salen todos corriendo. claro, Salvo aquellos que enganchan su ego con lo espiritual. bueno, Y ese es... lo he visto bueno, eso. claro, ese es el punto. Claro. Sí, viste, en los retiros donde de repente, viste, todos re espirituales, pero claro, los egos compitiendo en porque yo sé más o yo le hago las preguntas más interesantes al maestro o porque, viste, Es increíble. es muy fuerte increíble. porque uno a veces se pregunta, yo he iniciado en esto gracias a mi psicóloga que habla de todo esto, ¿no? De volver a casa, al espíritu, a Sí. esto, a ser, a dejar de ser, ¿no? Es la sociedad en la que vivimos hoy y un poco como cómo se hace para... A mí me pasó que cuando inicié en este camino, sí, estaba todo lindo, estaba todo buenísimo, pero también el dejar de ser y el quitar, restar cosas en la vida, inevitablemente te aleja de ciertos Sí, claro. vínculos, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Como que uno piensa que a veces lo que tiene que sacrificar son, no sé, cosas materiales o, qué sé yo, de repente, incluso trabajos, no sé, pero te cuesta pensar que hay vínculos también que tenés sí, eso, que sacrificar. Como a mí algo que me preocupaba mucho era esto, pensar en
yo quiero llevar una vida espiritual, pero no sé si quiero, viste, Claro. perder Y bueno, sí. esto que tengo con las personas o quedar desconectada del mundo, porque está este pensamiento de que si sos espiritual tenés que vivir en el monte, Claro. en una casa a gas, ¿entendés? Con ovejitas, ¿entendés? Sí, sí, Como, te diría que es casi lo contrario, ¿no? Claro. Porque el vínculo, es decir, el mundo espiritual es un mundo es vincular. Ok. Es decir, considerar la espiritualidad como aislamiento es un error, porque en realidad el espíritu es aquello que está conectado con todo. Entonces, primero es vos en vínculo con tu espíritu. Primer vínculo, es vincular la cosa. ¿Sí? Sí. Lo cual uno está vos estás totalmente vinculada. Es decir, yo vivo para estar en contacto con mi espíritu. Claro. Casi toda mi vida está hecha para mantener y solidificar ese vínculo con el espíritu. ¿Por qué? Porque él es el que me va a guiar. Es la mejor guía que puedo tener. ¿Sí? Un poco el espíritu te dice, no te dice, porque me imagino que no sé ni cómo sería el vocabulario del espíritu, Sí. ¿no? Pero Sí. el espíritu tiene que ver un poco también con nuestro propósito en la vida. Sí, claro, por supuesto. Que es espiritual. Claro. Bueno, y capaz que tu propósito en la vida no coincide con el propósito de tus padres, de la cultura, de la escuela, ¿no? Sí. ¿Y vos qué haces? Sos chiquito, no podés decidir. Entonces te metes en situaciones que te alejan de tu verdadero propósito. Claro. Entonces, por eso el trabajo es un trabajo de soltar eso, de verdadero desapego, y recuperar ese vínculo. Entonces, es decir, cuando vos estás conectado con tu espíritu, todos también son espíritus. No solo son personas, son espíritus. Entonces vos estás en conexión. Claro. Y tal vez tenés que dejar de ver a alguien para mantener el vínculo espiritual. Sí. Porque si seguís con los egos en medio, se va a terminar rompiendo la relación. Claro. Entonces, esa es la paradoja, que cuando estás en el mundo espiritual, estás siempre acompañado, siempre, siempre. Estás siempre, porque estás en contacto con las personas, con los árboles, con el viento, con la montaña, con todo, porque todo, es decir, en el mundo espiritual, todo tiene espíritu. Partamos de ahí, ¿no? Es decir, Sí. es importante decirlo, porque si no parecería ser que solo las personas tienen Claro, espíritu. no es solo. No. Entonces, es decir, en el mundo espiritual, una persona, un árbol y una piedra es lo mismo. ¿No? Claro. Valen lo mismo. Me van a enseñar. ¿Qué le dirías a las personas que, porque yo en esto es como que, para mí es ley, o sea, yo no cuestiono nada de lo que me estás diciendo, pero viste, hay personas que les decís y es como, no sé, no creen en el espíritu, no creen en, no sé si el alma en este universo sería lo mismo que el espíritu, pero como, ¿qué se le puede decir a esas personas que creen que los humanos somos, o todo, viste? Esto es materia, yo soy carne, hueso, músculos y lo que componga al ser humano y nada más. Mira, Oriana, yo no les diría nada, porque no tengo derecho a decirles. Claro. Respeto el camino de cada uno. Y confío. La confianza es algo que se despierta mucho en la espiritualidad. Claro. Entonces, confío. ¿Por qué? Porque la persona esa tiene espíritu. Y hay una conexión, aunque sea delgada, pero la hay. Entonces yo confío que en algún momento algo puede suceder, ¿sí?, que haga que se despierte, ¿no? Cuando uno dice desperteo, en realidad el despertar es esa conexión, es recuperar esa conexión. Es decir, acá hay algo más. Claro. ¿Sí? No es solamente lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo que el mundo me ofrece, no, hay un mundo adentro mío infinito. ¿Sí? Entonces, hay una confianza, ¿no?, que la da justamente la conexión con el espíritu, y te agrego ahora la conexión con la Pachamama, que es fundamental, ¿no? Es decir, es fundamental estar conectado con el espíritu, que tiende más a la guía, ¿sí?, y con la Pachamama, que es quien nos mantiene, nos recibe, nos cuida, nos nutre, nos da seguridad. Claro. Entonces, si uno mantiene esos dos vínculos, ya está. Claro. Todos los demás vínculos los vivís con libertad, que es uno de los principios fundamentales del chamanismo.
Claro. Si yo, por la cultura, la escuela, la familia, me empiezan a desconectar, ¿qué? De la tierra y del cielo, porque no tiene mejor idea que decirme que mi única madre es la que me trajo al mundo. Digo, Claro. esa sola idea, ¿no se te queda una idea más? Pasa igual, obviamente sí, pero ¿te puede pasar que no te despiertes nunca? Sí, claro. O Si sea, morís, será la vida que viene, no sé. Pero sí, claro. claro. Es decir, uno para despertarse, tenés que poder despertarte. No alcanza con querer. Tenés que poder, es decir, tenés que tener suficiente fuerza y vibración para soportarlo, porque no lo puedes soportar. Bueno, eso es importante, porque uno cree que para despertarse es simplemente como volverse No. consciente de ciertas cosas. No, Y en ojalá. realidad Estaría todo el es, mundo despierto. claro, No, y en no, realidad no. es volver y No. hurgar en, no, decime si me equivoco, pero es un poco hurgar en todo, en las sombras, en todo lo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Esto, el ego, reconocer que las cosas que creíamos que queríamos, en realidad no las queremos, las quiere una parte nuestra Sí, que no somos nosotros, ¿entendés? Es que parte de esta base de hacerle entender un poco a la gente o de explicarles, el ego es una cosa y el espíritu es otra. absoluta. O Sí, sea, absolutamente. y claro, por ejemplo, yo, ¿no? Me pongo de ejemplo a mí. Creí toda mi vida que me gustaba la música. Me gusta la música, pero por ahí yo no la quería hacer de la manera en la que creí toda mi vida, ¿entendés? Yo no sé si, o sea, no sé quién me dijo a mí que quería llenar estadios. Probablemente mi ego. Claro. Y cuando me di cuenta fue como, pará, no. Si a mí me gusta la música, tendría que ser feliz haciéndola acá en mi casa, en el bar de la esquina, ¿entendés? O ni idea, en una playa sola, ¿entendés? Como, pero es re doloroso porque uno se identifica tanto con el ego que después tenés que como, viste, duelar Sí, claro. a esa persona que creíste que eras. Y te da un miedo descubrir qué hay, o sea, qué es tu espíritu. Claro. ¿Te pasó a vos que te fue doloroso descubrir eso? O sea, o para Sí, vos. es doloroso y siempre, cada tanto, algún dolor hay porque es un camino pedregoso, ¿no? No es un camino de rosas, es un camino duro. Y no es que. Porque te despersonaliza, te despersonaliza, te despersonaliza y te quedás muchas veces en el aire, ¿no? Claro. Pero en realidad nunca estás en el aire, estás sostenido por la red de espíritu, ¿no? Es decir, hablando de la música, porque me estabas hablando de la música, hay un reportaje que le hacen a Atahualpa Yupanqui. Me pondría de pie, pero sería un lío para los chicos que están filmando. Para los de cámara. Saldríamos de cuadro. Pero digo, en un momento a Yupanqui le preguntan, para mí Yupanqui fue uno de los grandísimos artistas de la Argentina y un chamán tremendo. Y a él le preguntan sobre su música, ¿no? Y él dice que su mayor deseo con la música es, él dice algo así como, esta guitarra que estoy tocando fue hecha con madera. La madera viene de un árbol. En ese árbol, que vivió 100 años, 200 años, se pasaron miles y miles de pájaros y cantaron y sopló el viento. Claro. Yo quiero que cuando toque la guitarra, esos pájaros y ese viento se escuchen, Claro. pasen a través de mí. Eso es un chamán. Eso Eso es un chamán. hombre espiritual. Claro. La música es para eso, y lo logra, ¿no? Obviamente Claro. lo logra, ¿no? Pero digo, eso es, ¿no? En este camino cuando vos iniciaste, porque ahora estamos hablando, viste, del espíritu, de la Pachamama, del chamanismo, ¿cómo te diste cuenta que era ese lugar, no? Porque uno puede hablar de espiritualidad y quizás para algunos espiritualidad significa, qué sé yo, ni idea, hacer yoga 1 hora al día, ¿entendés? ¿Cómo te diste cuenta que para vos era ahí? ¿Fue una persona, fue un libro que leíste? No, es una especie de certeza. Es medio difícil de explicar. Sí. Es una certeza. Es una certeza muy contundente, ¿no? Como te conté, ese primer encuentro con Don Carlos fue tremendo. Fue una cosa tremenda. Y
Y después con otros chamanes que también fui conociendo, es una sensación, es una certeza que sentís. Claro. Es decir, ¿cómo se siente al espíritu? Que fue una pregunta que creo que en un momento apareció. Es una certeza. Claro. No puede ser de otra manera, esto es así. Entonces uno tiene que escuchar esa certeza y ser consecuente con eso, ¿no? No dejar que se meta el ego de nuevo, se metan los pensamientos, se metan las creencias, ¿no? Dar lugar a esa certeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, con don Carlos, en una vuelta él me pregunta qué era lo que yo más deseaba en la vida. Y le digo, la libertad, don Carlos, la libertad. Ok, me dice, bueno, vamos a trabajar con el cóndor. Okay. Porque la libertad te la da el cóndor. Si vos querés libertad, tenés que trabajar con el cóndor. ¿Con el cóndor literalmente físico o es como No, un es un animal de poder. Ok. Pero Okay. en el hemisferio norte es con el águila, ¿no? En China es con el dragón. Es decir, cada cultura tiene su... Pero bueno, yo le dije la libertad. Ok. Bueno, me dice, está bien. Mañana vamos a ir a Pisaj, que es un lugar que queda en el Valle Sagrado, entre Cusco y Machu Picchu, que es un lugar donde está consagrado al cóndor. Cóndor es una ciudad de poder, un centro de poder del cóndor. Fuimos ahí. Horas. Llegamos. Horas caminando. Llegamos al lugar, me dice, es acá, un balconcito que había. Me dice, bueno, yo ahora voy a llamar al cóndor. Si no viene, nos volvemos. Okay. Yo, ¿cómo nos volvemos? Claro, hicimos todo ¿Vinimos esto. hasta acá? Sí, no, acá el que manda es el cóndor. Ok. Esas son enseñanzas. Claro. No es el cóndor. Llamó al cóndor. Silbando lo llamó. Al rato aparece un cóndor. Ay. Apareció el cóndor. Yo saltaba en una pata. Me dice, no, a ver para dónde, a ver qué hace. Entonces, Claro. tiene que girar arriba nuestro en tal sentido. Giró arriba nuestro en tal sentido. A ver para dónde va, fue para allá. Listo. Ahora podemos trabajar. Claro. Eso es. Entonces, ahí tenés en una síntesis que no es lo que vos querés. Es el espíritu el que comanda. En este caso representado por el cóndor. Altísimo animal de poder. Entonces vos lo que vas aprendiendo es que el chamán es el cóndor. Claro. ¿Sí? Entonces, y la libertad es el cóndor. Vos lo acabás de nombrar. Dijiste nuestras oscuridades. Uno tiene que luchar con sus oscuridades, ¿no? Con su ego y sus oscuridades. Bueno, ¿de qué se alimenta el cóndor? Del opuesto a la libertad. De carroña. Claro. El cóndor no caza. Claro. El cóndor no es cazador. Claro. El cóndor es verdad. carroñero. Se alimenta de la muerte Claro. y la eleva al cielo. Es literal. Claro, es verdad. Come la muerte y es el pájaro que más alto vuela. ¿Qué? Por eso, sí, está en la cima de las montañas. El cóndor es el pájaro que más alto vuela. Entonces vos decís, a ver, ¿qué me está enseñando el cóndor? Alimentate de tu oscuridad. Claro. Alimentate de eso, es alimento, no lo deseches. Cuanto más te alimentes de eso, más te vas a elevar. Bueno, todo lo contrario, ¿no? La luz, dale con la luz, ¿viste? Sí. Ay, dale con la luz, con la meditación. Sí, No. Alimentate de eso que vos creías que puede ser nocivo. No, metete ahí. ¿Qué es lo que vos dijiste? Metete ahí. Alimentate de eso. Aunque parezca... Eso es alimento. Sí. De paso lo sacás, lo convertís en alimento y eso lo subís al cielo. Eso te va a subir al cielo. No te va a subir al cielo otra cosa. Claro. Eso nos enseña el cóndor. ¿Por qué crees que la sociedad hoy... Porque uno piensa en las antiguas generaciones, por así decirlo, Sí, las antiguas sí. civilizaciones, y, o sea, eran atravesados por esto. Sí, o sea, total. lo creían, era como Sí. ley, ¿entendés? ¿Por qué crees que nuestra civilización y nuestra generación como que rechaza tanto esto, ¿entendés? Todo lo que por ahí no tiene una explicación. Bueno, por ahí me lo estoy contestando, pero... Sí, de alguna manera te lo estás contestando, sí. Pero, ¿por qué Sí. lo rechaza tanto? Son vestigios que nos quedaron por varios motivos. Es decir, el más fuerte es que si vos haces astrología, ¿quién ordena el mundo? Los astros, ¿no? Sí. Es decir,
todo funciona de la manera que funciona porque los astros son los que inciden, porque la Tierra también es un astro que forma parte del sistema solar y bla, bla, bla. Bueno, muy bien. Entonces, si todo funciona según los astros, ¿qué lugar tiene Dios ahí? Claro. Claro. Entonces, el problema con la astrología fue que ante el advenimiento de los monoteísmos, dijeron, no, pará, es Dios el que maneja todo, ¿no? Y te guía. No, son los astros, no es Dios. Bueno, y ahí empezó el problema. Claro. Como ganó, los monoteísmos ganaron, entonces la astrología fue combatida. Porque si vos crees en la astrología, no crees en Dios. Claro. ¿Sí? Esto Sí. fue una división medieval que todavía sigue estando en nosotros. Sí. Esa es una. La otra es el tema de la libertad. La astrología libera, porque te ayuda a conocerte a vos mismo de una manera tan clara, tan directa. ¿Sí? Es decir, en ese sentido la astrología es absolutamente chamánica y espiritual. Claro. Porque vos podés decirte quién sos, pero cuando mirás tu carta, vos realmente sos tu carta. Sí. No lo que vos decís que sos. Lo que vos decís que sos es una cosa que apenas, ¿no? Sí. A lo sumo en una de esas le pegaste, a alguna, ¿no? Sí. Pero en realidad nos vamos bastante de lo que somos. Entonces la astrología recupera el contacto con lo que somos realmente. Claro. Eso libera. Bueno, es decir, al poder no le conviene que seamos libres. Totalmente. Le conviene que seamos funcionales al poder, ¿no? Bueno, entonces es una cuestión religiosa, te planteo dos problemas, ¿no? Del por qué la astrología, ¿no? Es decir, uno es un problema religioso y otro es un problema político, Claro. ¿no? Porque si vos sabés quién sos, no te pueden gobernar. Totalmente. Y si te gobiernan, decís, bueno, sí, está bien, me gobernás, pero yo ya sé, yo me gobierno a mí mismo. Ese es el ego, Exacto, que cree que tiene el control cuando en realidad... claro. Bueno, eso es un punto que a mí cuando lo hablaba con mi psicóloga, uno cree que tiene libertad desde el ego. Sí, claro. O sea, vos crees que sos libre y que estás decidiendo todo en tu vida y que esto es lo que querés y no sé qué. Claro, cuando te das cuenta de los subtítulos que tiene la vida, mirando a través de la espiritualidad, decís, no, soy un prisionero, soy un prisionero más. Sí, claro. Me acuerdo que nosotros hemos hecho regresiones, Ujú. que es algo que, viste, cuando lo decís todo el mundo dice, Wow, ¿qué? sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo explicarías que es una regresión para alguien que por ahí lo escuchó alguna vez pero no sabe bien de qué se trata? ¿Cómo lo explicarías? Sí, bueno, la técnica es una técnica de relajación profunda donde vas de alguna manera guiando a la persona para que entre en ese estado de mucha relajación, muy profunda. Hay cierta, ¿te acordás que hay una especie de técnica que se hace? Es como una especie de hipnosis consciente. Es decir, nunca perdés la conciencia, ¿te acordás? Vos no perdés nunca la Sí. conciencia, abrís otra conciencia, paralela a la conciencia normal. No es que vos te desmayás y después volvés. Claro. Como se hacía antiguamente, en el siglo XIX se hacía así, la hipnosis. Después, por suerte, eso fue cambiando, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Por qué pasa esto? Que vos estás en un nivel de conciencia y entras en otro, paralelo. Porque las memorias emocionales a las que vas a acudir para limpiar están ahora. Ok, Es decir, la palabra regresión sí. es una palabra que acude más a lo mental, porque vos regresás. Claro. De alguna manera, tu mente regresa a determinada situación. Pero para limpiar una memoria que la estás viviendo ahora. Claro. Es decir, Sí. el recuerdo es lo que pasó, pero la memoria está ahora. Claro. Ahora la tengo. Y puede ser una memoria de cuando nací, de cuando tenía 4 años. ¿Sí? Claro. Ni hablar si vas a memorias De de vidas vidas pasadas, digo, pasadas. pero con las de esta vida alcanza. Claro. Entonces, en lo que confía, yo cuando hago eso, confío en que está la memoria acá ahora. Claro. Entonces, lo que hay que linkear es la memoria de ahora con el recuerdo que la causó. Claro. Eso linkeás, tac, y ahí se produce la magia, ¿no?
Ahí se produce la sanación, porque si no, la memoria queda separada de lo que lo causó. Y eso, hasta que no se linkee, hasta que no se una, no se puede sanar, porque queda separada. Claro. ¿Sí? Entonces, Vos vos decís, cuando terminás de hacer una regresión, ¿no? Porque siento que por ahí el pensamiento común de la gente es, bueno, listo, la hago y ya se me curó mágicamente. No sé, viste, mucha gente va, pongo un ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda. Voy porque le tengo miedo a los aviones. Hago la regresión, listo, terminé la regresión, se me terminó la fobia, el trauma, ya no tengo más miedo. ¿Es así? ¿O tiene que haber un trabajo? puede ser. En Ok. algunos casos puede ser. Ok. Sí, sí, puede ser. Ah, ok. Sí. Depende de hasta dónde vos vayas en la regresión. Depende más de la persona, del participante, digamos, ¿no? Vos lo guiás, pero Claro. vos no podés forzar. Claro. Vos guiás, nada más. Y después la persona va hasta donde puede ir. Bueno, entonces, depende hasta dónde pueda ir. Claro. Es decir, supongamos, un miedo al avión. Es probable que ese temor al avión pudo haber sido en el parto. Atravesar el canal de parto. Te meten dentro de un avión Claro. y dices, no, otra vez. ¿Está? O el Sí. embarazo. Porque Ok. el avión da una sensación de cerrazón difícil, porque no tenés a dónde ir. ¿no? Claro. Estás dentro de un avión, no tenés a dónde ir. Encerrado acá, de última rompo la ventana y salgo, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estuvimos? ¿En qué lugar estuvimos que no nos podíamos ir? En la panza de la madre. Claro. Bueno, bien. Entonces, tal vez ahí empezó. Claro. Por un temor de ella, por algo que pasó, andás a ver. 1000 cosas pueden ser. Bueno, muy bien. Entonces vos haces la regresión y fuiste hasta un viaje que tuviste en avión que te agarró miedo. Lo limpiaste y volvés. Y dices, qué bien, que me siento bárbaro. Bueno, pero tal vez se necesita de otra regresión. Claro. Porque la verdadera causa está En la panza. en la panza de la madre. Entonces Claro. hay que volver hasta ahí. ¿Sí? Y eso depende de la Depende de la persona. predisposición. Claro. Obviamente que el terapeuta tiene que ser competente, digamos, pero después obviamente es hasta dónde se puede, porque ese tipo de memorias son energías Ok. acumuladas. Y esa energía acumulada se tiene que ir. Claro. Y se tiene que ir lo más natural posible, porque si no puede reventar adentro. Entonces, cuando uno hace sanaciones, hay que ir con mucha prudencia. Porque vos de repente podés, es decir, sacar alguna energía o expulsar alguna energía, pero tiene que estar a punto, es decir, tiene que estar a punto para hacerlo. Tiene que estar madura la cosa. Si no, si forzás, por eso no se fuerza. Corres el riesgo de que te metas más adentro todavía. ¿Y cómo sabes si está madura? Y bueno, eso es el oficio del terapeuta, ¿no? Del terapeuta, ¿o no? Y la prudencia y que no se le meta al ego, ¿no? Claro. Porque Claro. lo ves, Sí. se percibe, vos, es decir, vos te das cuenta por cómo lo dice la persona en cuestión, cómo te lo cuenta, qué le pasa, vos notás. O confías en la regresión, vos lo vas llevando, ¿no? Tampoco vos no siempre lo vas a llevar al... Por más que intuyas que es una cuestión en el embarazo, jamás vas a llevarlo al embarazo. Claro. Va a ir solo. Tiene que ir solo. Porque en ese momento, si hay un momento donde vos le entregás el comando al espíritu, es ahí. Claro. Vos confías en que el espíritu es al fin. Claro. Al fin me dejan comandar un poco la cosa. Entonces puede llevar, ya que el ego cae por la propia hipnosis, digamos, el ego es corrido del lugar, no ocupa el escenario, emerge lo otro, ¿no? Sí. Entonces ahí se puede trabajar chamánicamente mucho mejor, ¿no? Sí. Hay una pregunta que me hago desde que arranqué un poco con este camino y es, ¿se puede vivir de verdad completamente sin el ego? No, No. de ninguna manera. No se puede vivir. No hace falta tampoco. ¿No hace falta? No hace falta. Nosotros ego Ni tenemos para que tener. estar en No, la tenemos que estar. espiritualidad. Tenemos que tener ego. Ok, Sí, por supuesto que tenemos que tenerlo. Si no, no puedes estar. claro, El ego es lo que nos hace un sujeto de la cultura. claro. Entonces, sin ego es la psicosis.
No, ego tenemos que tener. Ok. El tema es el lugar que ocupa, el poder que cree que tiene. Claro. Es decir, si yo le doy al ego la potestad de definirme a mí mismo, no entendí nada. Claro. ¿Sí? Entonces, ego sigo teniendo, pero el ego no le creo tanto, no me maneja la vida. No. Es para el otro. Mm. ¿Sí? Sí. Lo voy a ir a ver a Humberto porque me va a hacer la carta natal. Porque es astrólogo, ponele, ¿no? Muy bien. Sí. Y la gente viene y se hace la carta y se atiende. Muy bien, bárbaro. Yo soy astrólogo para ellos, no para Claro. mí. Claro. Es para ellos. Porque es necesario. Porque si no, no voy a hacerme la carta. Me voy a hacer la carta con el verdulero de la esquina, que no es astrólogo. No voy al verdulero de la esquina, voy a comprar verduras. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, la sociedad necesita que el otro tenga algo, un ego, algo, ¿no? Un título, lo que sea, digamos, ¿no? Bueno, entonces vos vas. Pero es para el otro. No es para mí. Sí. Es para el otro. Entonces, todo lo que el otro ve en mí es para él. Claro. ¿Sí? Sea el naranjazo o el aplauso. Volviendo a la Ok. música, ¿no? Sí. Me aplauden. Es para el otro. Me tiran naranjazo. Es para el otro. Claro. ¿Sí? ¿Cómo hago, ¿no? ¿Cómo hago para deshacerme del temor a el naranjazo? ¿No? ¿Cómo hago para deshacerme del temor a que me critiquen, a que me Sí, al juzguen, rechazo. a rechazo? ¿Cómo hago? Deshacete del aplauso. Claro. ¿Me das alguna técnica de desapego para zafar del rechazo? No te voy a dar ninguna. ¿Por qué? Porque no es, ese es el camino. Claro. Si vos no querés si vos querés perder el miedo al rechazo, deshacete del aplauso. Si no te importa el aplauso, no te importa el rechazo. Sí, que hoy en día el aplauso, más con las redes sociales, lo fácil que es estar expuesto, es Lo como fácil que te aplaudan. lo fácil que te aplaudan, Entonces tenés literalmente. 1 millón de likes y crees que porque tenés 1 millón de seguidores, sos mejor. Sí. Vos fijate, Sí. mejor. Será mejor para el otro. Sí, que tenés más valor. Que tenés más valor, que sos más importante. Es para el otro. Sí. Vos seguís siendo un espíritu que está luchando por hacerse un lugar en este mundo. Claro. Entonces, decís, bueno, está bien, sí. En cuanto a todo este universo, yo me acuerdo que siempre fui una persona bastante sensible, pero claro, cuando empezás a aprender un poco más la teoría de esto, ¿no? Mi psicóloga es, bueno, trabaja sobre la rama junguiana Ujú. de la psicología, que habla esto del ego, ¿viste? Volver Sí. a la esencia, como... Y me acuerdo que, claro, cuando empezás a entender y conocer todo esto, yo decía, claro, empecé a ver la vida con subtítulos y ya no hay manera de volver atrás, ¿entendés? Es como... Y en cierto punto me dolió. A ver, nosotros hablamos de Mozart y todos estos que son Sí. gigantes y talentosísimos, pero para hacer música a través de la espiritualidad no se necesita sí o sí ser, No. ¿viste? Un No. Mozart, un... No. O sea, es No. simplemente como con qué intención o desde qué lugar lo estás haciendo. Y sí, claro. Porque yo sé cómo puedo hacer música para venderla. Claro, Se sabe. El Claro. Sheite lo sabemos cómo es. claro. Meté el estribillo antes de los 20 segundos, ¿viste? Sí. Ya sabemos cómo es, ¿no? Bueno, que no dure más de 3 minutos, listo, hace esto, hace lo otro, y ya está. Y esa es una canción que pega. Bueno, muy bien. ¿Ahí está tu alma? Claro. No. La canción es linda, todo el Sí. mundo la canta, no digo que no, ¿eh? ¿Pero está tu alma? No. Bueno, entonces vos te arreglarás. Claro. No, yo voy a hacer una música donde esté mi alma, donde mi armonía interior se exprese. Claro. ¿Qué me garantizo? Afuera nada. Afuera Te nada. pueden tirar tomatazo Sí. o nada. No, me garantizo que yo estoy expresándome a través de la música a mi alma. Claro. Esa es la plenitud. Esa es, volviendo al problema de la felicidad, ahí estaría la felicidad, en la expresión, no en la respuesta. Claro. Si nosotros podemos pensar de 2 maneras, de 1000 maneras, pero hay 2 maneras básicas. Una es, me siento dichoso y feliz porque sale algo de mí, o me siento dichoso y feliz por lo que viene de afuera.
Claro. Bueno, la otra va a generar, la que viene de afuera te va a generar apegos, te va a Sí. desconectar de tu alma, porque... Problemas te va a generar. Claro. Pero llenas el coliseo, no sé. Sí. Bueno, sí, bueno. Sí, que es Entonces, lo que no voy a todos nombrar queremos. músicos que hagan eso, no me No, tiren pero es de la lo lengua, que... pero digo, No, y un poco, tampoco, a ver, por ahí son personas que quizás ni saben que no están haciendo lo que quieren, ¿entendés? O sea, me pasaba a mí, que yo hacía cierta música pensando que era lo que quería y hasta que me di cuenta y Claro. conocí gente que me dijo, ay, tengo una mala noticia. Mira, no es tan así. Fue Claro. como, ah, claro, con razón era tan infeliz. O sea, Claro. ¿cómo puede ser? ¿Viste? Uno se pregunta, ay, pero si tengo esta plata y hago estos shows y hago todo esto, como, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, no, porque No, es que no, tu alma no estaba cantando. No, Tu ego sí, totalmente. todo esa parte sí estaba bien. No estaba cantando. Entonces, por eso digo, la preocupación de estos artistas que nos legaron, que nos dejaron, que hay que recuperarla, es todo lo que haga, la música, cualquier cosa que haga, ¿no? Que haya armonía, que parta, que parta por lo menos de una armonía interna. Claro. Que yo no tenga que divorciarme de mí mismo, separar mi ego de mi alma o de mi ego de mi espíritu para poder hacerlo. Si yo tengo que separar mi ego de mi espíritu, no lo hago. Y uso mi libertad para tomar esa decisión. Entonces, todo lo que hago, lo hago si me mantengo unida. Claro. Entonces, ante tu pregunta anterior, decir, che, ¿cómo hago esto de doloroso? ¿Cómo hago para...? Porque tengo que dejar afectos, decías, ¿no? Renunciar al afecto. Bueno, hay una persona, un afecto. Bueno, esta persona, el afecto con esta persona, ¿propicia que yo me mantenga unida? ¿Me puedo mantener unida? Sí, bueno, dale, para adelante. No, me tengo que separar de mi alma. Y no, bueno, Claro. después no te quejes. ¿Está? Porque hay muchas personas que te invitan a eso. Sí. A que vos te tenés que separar de vos misma para poder estar. Cualquier cosa, ¿eh? Digo, lo que sea. Sí, sí. Pero, es decir, esa es una... Ahí podemos tener una condición espiritual, ¿no? Bueno, yo no rompo mi armonía, que tanto trabajo para mantenerla, ¿no? Hay una armonía, bueno, no la voy a romper, por nada, no es negociable. Que si uno por ahí No es no tiene negociable. idea de esto y No, escucha eso claro, de no. afuera, dice, qué egoísta. ¿Viste? Sí. Como, ¿viste? Pienso en mi yo de antes. Nada, o no de antes, porque yo sigo viviendo a través del ego muchísimas veces más de las que vivo a través de mi espíritu. Pero, viste, uno escucha eso como, bueno, mi armonía no la rompo y si eso significa sacrificar nada, viste, vínculos, relaciones, es como, por ahí alguien escucha eso sin tener este conocimiento y dice, egoísmo. Y es como súper contradictorio porque al revés, esa persona es la que está viviendo desde el ego. Claro, y generalmente cuando nosotros hacemos ese tipo de concesiones, las hacemos para nosotros mismos. Claro. Porque vos mantenés el vínculo para que no te dejen de querer, por ejemplo. Obvio. Eso es egoísmo. Claro, Eso es egoísmo. claro. Entonces vos sos buena, ayudás a todo el mundo, ¿no? Sí. ¿No? En este mundo, ¿no? Todo el mundo dice, ay, qué buena que sos, qué buena que sos. ¿Esa persona es más narcisista? 100%. Bueno, entonces, 100%. cuando hablamos de egoísmo, ¿no? Sí. Obvio. Entonces, aquel que se la aguanta y resiste y dice, no, yo no negocio. Bueno, eso es mantener tu armonía, porque vos esa armonía la contagiás. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Que igual Contagiar. la persona esta, ¿no? Que ayuda y que, viste, es buena con todo el mundo. Yo sospecho Sí, lo siempre. es. Hasta que averiguo. Hasta que Hasta que averiguo, averiguo. sospecho. O sea, ¿se Sí, puede sí, claro. ser así desde el espíritu? Sí, claro. Ah, bueno. No, por supuesto. Ok. Pero yo digo aquel que lo hace para... Sí, que sí, digan, para recibir el "Qué- aplauso". Qué bueno que soy. Sí, obvio. Deja a la gente tranquila, no la uses. Obvio, para recibir el aplauso. Claro. Totalmente. Si lo haces porque no podés no hacerlo, decís, no, yo algo tengo que hacer, Totalmente. porque es mi hermano. ¿Sí? Entonces algo tengo que hacer, no puedo dejar de hacerlo. Listo, ahí tu espíritu es el que comanda. Y bueno, y vos capaz que ahí en el camino queda, tu ego queda en el camino, digamos, ¿no? Sí. Hay una pregunta que le hago antes de terminar a todos mis invitados, que te la quiero hacer, y es, ¿quién sería Humberto sin la espiritualidad?
qué pregunta. Yo creo que hubiese quedado en el camino. ¿Sí? Sí, hubiese quedado en el camino. Sí. Nunca me hice esta pregunta. Gracias. ¿No? Gracias por la pregunta que me acabas de hacer. Es una pregunta filosófica, porque Sí. no tiene respuesta. Toda pregunta filosófica es la que no tiene, es muy potente, Sí. porque no tiene respuesta. ¿Cómo responder semejante pregunta? No hay manera de comprobarla. Total. Lo único que puedo hacer es teorizar, ¿no? Sí, suponer. Por eso es filosófica. Pero yo creo que hubiese quedado en el camino. Hubiese quedado en el camino, no hubiese sobrevivido. Sí. Sí, a mí porque yo era un niño que estaba en mi casa con mis padres y mi hermana y de repente yo veía que había otras personas. Y cuando lo decía, se aterraban Sí. y llamaban al médico. Claro. Y venía el médico del barrio. No hubiese sobrevivido. Hubiese quedado ahí aplastado por eso, ¿no? Y así siempre, digamos, ¿no? Entonces, o le preguntaba a mi madre, ¿estás triste, mamá? No. Papá, ¿estás Sí. enojado? No. Y no entiendo. ¿Viste? Y bueno, entonces, eh, es decir, nuestro ser, estoy generalizando mucho, pero digo, necesito ponerlo en palabras. Es decir, nuestro ser tiene dos destinos. Mínimo, tiene dos destinos. Conectarse con el afuera o conectarse con el adentro. Ok. No hay más. Sí. En el afuera hay 1000 y en el adentro hay 1000, ¿no? Pero digo, no hay más Sí. que esos dos destinos, ¿no? Entonces, ante las adversidades de la vida, como me pasó a mí, que lo que a mí me pasaba no tenía eco. Claro. Entonces, a mí no me quedó otra que conectarme con mi adentro. ¿Sí? Claro. Porque el afuera nadie. El médico venía, me tomaba la temperatura, me daba, decía, no. Es decir, el afuera yo no encontraba armonía con el afuera. No podía componer nada. No había acorde que podía componer. Mi melodía, no encontraba otra melodía para hacer un mínimo acorde, una mínima música. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, me meto para adentro. Adentro debe haber algo, y había. Claro. ¿Sí? Entonces, son esos dos destinos. Algunas personas, ante eso, dicen, bueno, me sobreadapto. Igual. Y les hago caso. Sí, Obvio. estoy viendo locura, lo que a mí me pasa, ¿no? Y se sobreadaptan. Eso va camino a la enfermedad. Eso termina en la enfermedad. Mental o física. ¿Sí? Sí. Que es lo que vivimos hoy. ¿No? Total. ¿Qué abunda la enfermedad? Obvio. Cada vez más. Los medicamentos, cada vez más. Bueno, entonces decís, bueno, no, yo para adentro no, me sobreadapto. Le digo que sí a toda esta manga de locos y yo soy un loco más. Bueno, no, me meto para adentro. A ver qué hay. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar de nuevo, desde una mirada espiritual, yo podría decir, qué mala suerte que tuve, que me tocaron esta familia. No, de ninguna manera. No, al Estoy revés. absolutamente agradecido, aunque la pasé mal, porque sufría como un condenado, ¿sí? Y hacía síntomas y lo que sea, ¿sí? Que esa situación hizo que yo me meta para adentro Claro. y diga, a ver, y adentro hay un mundo infinito, Sí. más infinito que el de afuera. Entonces, sin querer, indirectamente, ese medio familiar propició que yo me conecte con el espíritu. El problema es que me tenía que conectar solo. Ese fue el único problema, que lo tuve que hacer en la absoluta soledad, ¿no? Pero eso. Entonces, si yo no hubiese encontrado esa espiritualidad, quedaba en el camino. Porque no podía sobreadaptarme. No podía. No había manera, ¿no? Yo no me puedo sobreadaptar. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a hacer? Y bueno, quedaba en el camino. ¿Tá? Así que
Gracias por la pregunta que me acabas de hacer. ¡Wow! Seguiré pensando. Seguirás pensando y volverás para seguir Sí, para seguirla. Sí, sí, desarrollándola. porque sí. Me sí. encantó tener esta conversación Sí, con vos. sí, a mí Sabés que también, siempre sí. seguiría Sí. tantas horas. Sí, sí. Pero bueno, por suerte sos mi tío y yo te puedo preguntar todas las veces que quiera. Gracias. Gracias, Te mi amor. quiero. Sí, yo también te quiero infinito. Yo también. Infinito. Y lo que dijiste al principio es cierto de nuestra conexión. Encontrar en la familia un aliado es una maravilla, es una maravilla. Entonces ya lo encontré en vos. Te quiero. Sí. Gracias. Gracias.